Ok. Oh, ahora sí, 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 perfecto. Muy bien. Ahora, familia, nosotros esta noche vamos a hablar de los órganos, hablan de tus emociones. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Antes que todo, voy a hacer un preámbulo de la noche de ayer. Ayer hablamos de la parte biológica, del sentido biológico, cómo nuestro cuerpo, a través de una situación vivida, ¿ok? Con tanto estrés, crea una enfermedad, un síntoma o una diagnosis, ¿ok? Una enfermedad, un síntoma, una diagnosis. No sabemos cómo se pueda presentar, cómo nuestro cuerpo quiera dar el mensaje, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que el sentido biológico es prácticamente lo que prueba, lo que siente el estrés, cómo lo vivió la persona, ¿no? Habíamos hecho también la curva bifásica, habíamos aprendido, habíamos explicado muy detalladamente cómo se crea, ¿ok? Hemos hecho una pincelada de las 5 Ls, de las 5 LB, que son las 5 leyes biológicas. Hemos entrado, hemos tratado de explicar lo más básico posible, que sea entendible, que puedan ustedes comprender qué cosa está viviendo el cuerpo, qué cosa está, sobre todo, qué mensaje nos está dando el cuerpo. ¿Okay? Entonces, en este momento vamos a hacer la otra parte, ¿ok? Porque cuando hay un conflicto, se activa una emoción, ¿ok? Se crea una emoción, ¿ok? Entonces, vamos a ir sobre la otra parte, porque la enfermedad tiene dos fases, ¿ok? Una es la fase de la creación de la enfermedad y la otra fase es el liberar y sanar prácticamente esa emoción que se creó a través de lo que nosotros hemos vivido y lo que hemos prácticamente en nuestro sentido biológico ha prácticamente programado esto que se llama enfermedad, eh, diagnóstico o síntomas. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy vamos a entrar hacia la parte de los órganos. ¿Ok? Cómo se enferma el hígado, cómo se enferma el páncreas, cómo se enferma la piel, cómo se enferma todo lo que ustedes puedan ver que hay una disfunción en nuestro cuerpo. Hoy día lo vamos a buscar de identificar, ¿ok? Ustedes también lo van a poder identificar lentamente, con la comprensión. No busquen solo la parte lógica, sino comprendan, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que han vivido? ¿Ok? Entonces, en los órganos, prácticamente vamos a hablar cómo el cuerpo refleja las emociones, el órgano que puede expresar una emoción que no ha estado resuelta y cómo se manifiesta con malestares físicos, ¿ok? Entonces, antes que todo, desde la visión de la biodecodificación, voy a explicar con claridad un poco el enfoque de lo que busca la biodecodificación, que es encontrar el origen emocional de las enfermedades o de los problemas físicos, ¿ok? Entendiendo sobre todo que cada síntoma es un mensaje del cuerpo, un mensaje que refleja un conflicto interno que no se resolvió, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a ir. Primero, el instrumento importante y muy importante fue saber cómo funcionan las 5 leyes biológicas, cómo usamos las 5 leyes biológicas en un sentido biológico que nuestro cuerpo ha subido y, o ha sufrido, disculpe. Y ahora, cómo a través de una otra herramienta, ¿ok? Que es la biodecodificación, nosotros podemos resolver ese tipo de conflicto. ¿Ok? Entonces, repito, es simplemente encontrar el origen emocional de esto que se llama enfermedad. ¿Ok? Entonces, o el problema físico, digamos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, entendamos que cada síntoma es un mensaje del cuerpo que refleja un conflicto interno que no se resolvió. Y vamos a introducir esta idea de que el cuerpo no tiene errores. El cuerpo es una máquina perfecta. El cuerpo no se equivoca. Así que por sí mismo, él no se va a equivocar, pero que sí actúa como un traductor, ¿ok? Del estrés emocional que hemos acumulado. Acumulado los días de desesperación, de estrés, de miedos, de separación, ¿ok? De continuo, de continua tristeza, sensación de estar sola, desesperación, angustia y tantas veces tanto dolor interno, ¿ok? El miedo, ¿ok? Entonces, eh,
Vamos a usar una metáfora muy, muy sencilla para explicar esto que se llama nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como un libro abierto, ¿ok? Que escribe con sus órganos las historias emocionales que guardamos dentro, ¿ok? Entonces, vamos a entenderlo en este modo, ¿ok? Entonces, resaltamos que el propósito no es solamente tratar la enfermedad, sino de comprender y sanar el conflicto que lo originó, ¿ok? Entonces, esto es como una premisa que quería yo hacer para hacerles entender que la noche de hoy vamos a poder ir hacia el conflicto, que sí hay un modo como resolver ese conflicto, ¿ok? No es solamente saber qué conflicto hice, más sí cómo resolverlo, ¿ok? A través de un instrumento, que pueden ser tantos instrumentos dependiendo de cada conflicto que ustedes hayan hecho, pero siempre bajo la visión de la biodecodificación, ¿ok? Entonces, ¿las emociones y órganos están vinculados? Sí, están vinculados, ¿ok? Están completamente vinculados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de los pulmones, por ejemplo, ¿ok? Los pulmones, ¿qué nos dicen? Para los que tienen bronquitis, para los que tienen siempre el asma, ¿ok? Para los que tienen siempre esa, ¿no? Esa neumonía, ¿cómo es que siempre me da la neumonía? ¿Cómo es que siempre me da la bronquitis? ¿Cómo es que siempre tengo este asma? ¿Qué cosa sucede? ¿Ok? Hagamos de cuenta que es siempre el mismo órgano, pero que tiene distintas emociones, ¿ok? Distintas emociones, pero que vive un conflicto interno, ¿ok? El conflicto de los pulmones es miedo a morir, ¿ok? Y la emoción que está detrás de los pulmones es siempre la tristeza, ¿ok? El duelo, el dolor, ¿ok? La tristeza infinita por haber perdido a alguien o por tener miedo también a que nosotros también podamos morir, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a identificar, ¿ok? Vamos al hígado. El hígado, el conflicto, se crea el conflicto en el hígado, es normalmente la sobrevivencia. ¿Cuántas personas acá, cuántas, han estado siempre pensando, uy, ahora que no tengo trabajo, ¿cómo voy a lograr llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos? Mi padre y mi madre tienen que comer, o qué sé yo, apenas el hijo nacido y yo no tengo para darle de comer. Entonces, ¿qué se va a crear? Se va a crear un estado de sobrevivencia. El hígado se va a comenzar a inflamar y prácticamente la frustración que está dentro de este conflicto va a comenzar a hablar a través de síntomas, ¿ok? Ya que hay un hígado graso, ya que hay una hepatitis, ya que simplemente el hígado es sobrevivencia. Es el primer órgano que prácticamente eh, trabaja con nuestros alimentos que van dentro, ¿ok? Dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? De nuestro sistema, ¿ok? Muchas veces hablamos también que en el hígado hay ira, rabia, ¿ok? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el hígado está muy, muy conectado con lo que es el apéndice, con lo que es la vesícula, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de hígado, hablamos también de apéndice y vesícula, ¿ok? Entonces, cuando nosotros muchas veces hemos escuchado decir, ay, es un higadito, mucho se molesta, mucha rabia, mucha ira. Sí, porque las personas que hacen el conflicto con la rabia y con la ira de haber tenido o de haber sido, ¿cómo se dice? Que me han quitado algo de mí, prácticamente comienzan a sentir la emoción de la rabia, de la frustración, ¿ok? Entonces, los conflictos que van o el conflicto que va identificado en el hígado es la sobrevivencia. Las emociones son la ira, la rabia, ¿ok? Y la frustración. Perfecto. Vamos a hacer poco a poco, así van ustedes teniendo un entendimiento, una comprensión, ¿ok? No lógica, así que comprendan internamente, que se hagan una auto pregunta para poder identificar qué emoción vivieron en una cierta experiencia en sus vidas, ¿ok? Entonces vamos con el estómago.
El estómago, ¿ok? Es normalmente todo lo que yo tengo que hacer como una contrariedad, como con el que tengo que hacer, debo hacerlo, ¿ok? No es una cosa que yo quiero hacer, no, lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer, que se llama contradicción. El conflicto es contradicción indigesta. ¿Cuántas personas dicen, ay, este hombre, qué sé yo, puede ser el suegro, el cuñado, puede ser hasta el propio marido, ¿ok? El esposo, como se dice aquí, ¿ok? Que ya no lo soportas, ya, pero no lo puedes botar a la calle porque es el papá de tus hijos o porque es tu familia, etcétera, etcétera. O también, ¿no? Estoy en un trabajo que tengo que soportar, que tengo que aguantar, porque ese trabajo me sirve, ¿ok? Me sirve. Entonces es una contradicción. Lo necesito, pero si por mí fuera, lo mandaría muy lejos de mí. Pero lo tengo que tragar. Me tengo que tragar esa situación. Tengo que pasar esa persona. Tengo que mandar, como se dice, ¿no? Tragarme la amargura, ¿ok? Entonces, pero si por mí fuera, yo no lo podría tener o yo no lo quisiera tener, pero me sirve esa situación. Entonces es una contradicción indigesta. Ahí comienza ¿qué? Comienza la gastritis, comienza, ¿ok? Todo lo que conlleva a nuestra digestión, ¿ok? Entonces, comenzamos a tener aire en la panza, ¿ok? En el estómago, comenzamos a acumular gases, comenzamos a acumular ácidos, ¿ok? Y prácticamente nuestra digestión es muy pesante, ¿ok? En el estómago normalmente vemos las emociones del miedo, de la ira y la ansiedad, ¿ok? Entonces, cuando esas emociones no van expuestas, no van aceptadas, no van escuchadas, eso va a estar siempre ahí, que tú comas, duermas, no duermas, eh, hagas lo que hagas, tu estómago siempre está hinchado de aire, de ardor, vas a sentir mucho ardor, ¿ok? Entonces, esto es lo que hay que entender. ¿Qué cosa es lo que yo estoy digiriendo, pero que yo no lo quiero digerir? ¿Perfecto? ¿Ok? Entonces vayan ahí haciendo sus comentarios, ¿ok? Sus preguntas también si desean. Así que nosotros vamos a seguir, ¿ok? En esta noche a ver todo lo Sí, que se nuestros puede órganos. comentar, se está entendiendo, se quiere explicar Sí, algo hasta exacto. ahora. Puede escribir, Comentar, ¿ok? comentar, sí. Sí, perfecto. Entonces ahora vamos a llegar al órgano más bonito, al órgano que no se enferma con un tumor ni con un cáncer, el corazón. ¿Sabían ustedes, amigos, que el corazón es el único órgano que no tiene cáncer? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el corazón tiene tanto magnetismo, tanto magnetismo. ¿Ok? Entonces, el corazón habla de nuestra casa, el corazón habla de nuestro hogar, de nuestro nido, de nuestro origen. ¿Ok? Habla prácticamente del amor. ¿Ok? De aquello que nosotros teníamos que haber percibido con amor, pero que muchas veces no fue así. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el conflicto prácticamente en la casa? En la casa va a ser aquel elemento que faltó. ¿Ok? Un papá que nunca estuvo presente porque tuvo que trabajar, ¿ok? Una mamá que tuvo que viajar, ¿ok? Un hijo que tuvo que partir. Entonces, falta un elemento, ¿ok? Falta alguien en esa casa, en ese nido, en ese hogar. Entonces, cuando tengo el miedo, el temor que falte alguien, mi corazón va a comenzar a bombardear más sangre y a comenzar a tener una presión alta, ¿ok? De la misma forma, del modo contrario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros prácticamente, ¿ok? Sentimos que la casa viene o prácticamente la casa viene invadida. También hablamos mucho de conflicto de territorio cuando estamos en el corazón, ¿ok? Sentimos que nuestro espacio, nuestro territorio, nuestro trabajo, que nosotros tantas veces nos identificamos como si fuera nuestra casa, viene invadido o viene o falta alguien en ese territorio, ¿ok? Faltó alguien, se fue alguien, algo se fue y yo tengo ese temor de que ese elemento, esa persona
eso que está faltando me está causando un estrés. Entonces, bombeo tanta sangre para hacer venir rápido esa persona inconscientemente o bajo ese bombeo para que esa situación pueda ser más ligera y poder vivirla con más tranquilidad. ¿Ok? Entonces, aquí estamos todavía mirando poco a poco, todavía, hablar de todas las enfermedades sería muy vasto, pero estoy hablando de los órganos, ¿ok? Entonces, el intestino también, que hace mucha parte de nuestro estómago, ¿no? El intestino colega o se conecta, disculpen, con los intestinos, ¿ok? Entonces, siempre una contradicción, ¿ok? Una contradicción indigesta, ¿ok? Entonces, ahí hay preocupación y hay estrés, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos viviendo preocupación, estrés, eh, nuestro intestino se comienza a inflamar, ¿ok? O hoy viene una colitis o también comienza a contenerse, ¿ok? A cerrarse, a secarse, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ir viendo, ¿ok? Qué contradicción indigesta nosotros no estamos pudiendo superar, ¿ok? Y así, mano a mano, que vamos a ir conociendo qué órgano, qué enfermedad y qué emoción está detrás, vamos a poder resolver esto que se llama conflicto. ¿Ok? Entonces, ayer aprendimos que a través de un evento inesperado, vivido solos, porque nosotros podemos vivir en una casa y todos podemos tener falta de dinero, pero uno lo vive como sobrevivencia. Y ahora, cómo me compro la comida? Y el otro, la falta de dinero lo puede sentir como un estrés, como una depresión, ¿ok? Otro lo puede sentir como una desvalorización. No soy capaz, ¿ok? De mantenerme solo. Y así, son situaciones que uno vive igual, pero, o sea, una sola situación, pero que lo percibe distintamente, ¿ok? Entonces, lo vivimos en soledad, lo vivimos inesperadamente, ¿ok? Y eso es lo que crea que este conflicto, este estrés, crea un síntoma, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa crea todo esto? ¿Qué cosa crea todas estas emociones en nuestro cuerpo? Crea un malestar físico. Como este malestar físico va a ser un mensajero, lo repito y lo vuelvo a remondar el mensaje, ¿no? El mensaje es la conexión que hace nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, las herramientas para la transformación es el poder de la toma de conciencia. Cuando yo comprendo y soy consciente de lo que he vivido, prácticamente puedo liberar ese mensaje. El cuerpo dice, ok, ahora ya lo entendí. Entonces, a ti te toca solucionar prácticamente ese conflicto para no volver a sentir ese conflicto. ¿Por qué? Una enfermedad, ¿por qué viene una vez, dos veces, tres veces, me volvió a dar, qué sé yo, otra vez el cáncer o cancelo la hepatitis, ¿no? Cancelo y así. ¿Por qué lo hice? Porque no resolví el conflicto. Porque ahí en el momento puedo haber hecho una cura de nutrición, una cura, ¿no? Una cura con la medicina, puedo haber hecho un tratamiento con medicinas, con alimentos, con tantas cosas que hay hoy en día, que prácticamente cuando tú no liberas esa emoción, es el único paso que tú no puedes nunca saltar. Cuando liberas la emoción, el cuerpo comprende que ya tú no estás viviendo ese conflicto. ¿Entendemos? Ok, entonces vamos a entender esta última parte, conexión mente, cuerpo, ok, y alma. Écola. Entonces, esta es la primera triada, ok, alma, mente y cuerpo. Cuando se conectan y están en conexión, en armonía, nuestro cuerpo ya no se tiene por qué enfermar, porque ya comprendió y liberó. Pero cuando nuestra alma está así, que sufre, que tiene culpa, que tiene vergüenza, tiene dolor, que se siente sola, ¿no? Es el alma de la persona que prueba estas sensaciones, ¿ok? Ahora, cuando yo prácticamente comienzo a identificar mis síntomas, cuando yo comienzo a ser consciente, ¿ok? La conciencia crea el entendimiento
de lo que yo estoy viviendo y mi cuerpo comienza a bajar el estrés. Entonces, cuando yo finalmente entendí lo que estoy viviendo en un modo consciente, el conflicto comienza a andarse o a irse completamente. ¿Ok? Entonces, lo liberamos, ya no creamos la recidiva, prácticamente en una dermatitis, ¿ok? Hagamos este ejemplo. Puede ser que una dermatitis yo eh, puedo resolver mi dermatitis ahora, ¿ok? Y qué sé yo, si no sano ese conflicto de separación, ¿ok? Esa sensación que tengo de soledad, de acá a un año o 6 meses pueda volver a regresar esta dermatitis, ¿ok? Entonces tenemos que comenzar a comprender que nosotros podemos liberar o que tenemos que liberar nuestras emociones. Perfecto. Luca, puedes ir con la siguiente diapositiva. Uh-huh. Perfecto. Ahora, que estaba buscando también una. Ok, perfecto. Entonces, en este momento, ¿qué ocurre cuando no expresamos nuestras emociones? ¿Qué cosa sucede cuando nosotros nos tenemos esas emociones? Cuando nosotros queremos prácticamente dar una racionalidad, dar una respuesta lógica a lo que yo he vivido, pero veo que no se resuelve, porque hoy puede ser que tenga un síntoma en el hígado, cancelo. Puede ser que tenga un síntoma en mis pies, cancelo. Puede ser que me salga, qué sé yo, una psoriasis, cancelo. Entonces, todo esto que yo no logro identificar es porque no lo he expresado, ¿ok? Y cuando no lo logro identificar, no lo puedo expresar. Entonces, ¿qué cosa se crea? Un bloqueo interno. Las emociones atrapadas, familia, prácticamente se convierten en una barrera interior. ¿Ok? En una barrera dentro de nosotros. Entonces, ¿qué cosa sucede cuando yo me creo esta barrera interior? ¿Ok? Así, propio así como está ahí la olla, ¿no? La olla hirviendo, nosotros nos volvemos una olla a presión, ¿ok? Estamos acumulando, 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 y de pronto ya nuestro cuerpo dice, basta, o me liberas o me abres, ¿ok? Me haces respirar un poco o yo te tengo que bloquear, ¿ok? Te tengo que tener bloqueada, llega una fibromialgia, te tengo que tener bloqueada, ¿ok? Llega un síntoma mucho más importante, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el impacto físico? Es el estrés crónico, ¿no? Como estábamos diciendo, acumulo, 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 siempre estoy ahí, 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 y me afecta muy, muy, muy directamente a mí, a mis órganos, ¿ok? A mi organismo. Perfecto. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros eh, prácticamente creamos este impacto físico, ¿no? Por ejemplo, el enojo reprimido, ¿no? El enojo, eso que lo tengo ahí, pero que no lo estoy liberando, que no le digo a mi mamá, que no se meta en mi vida, que no le digo a mi novio, que no se interesa por alguna cosa. Entonces, estamos siempre enojados y siempre con esa, quiero decirlo, pero que no lo logro decir. Ahí viene la garganta, ¿ok? Lo que quiero decir y no logro decir. Garganta, inflamación, dolor de garganta, inflamación de garganta, ¿ok? Las clásicas, como se dicen, infecciones de garganta, porque mi garganta no logra decir eso que quiere decir. Cuando finalmente resuelve ese conflicto, dice lo que tiene que decir, la garganta comienza a desinflamarse y comienza a autosanarse. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el enojo reprimido puede causar, dice, hipertensión y problemas digestivos. ¿Cierto? ¿Cómo no? Lo habíamos ya dicho. Y yo en este caso lo quería, eh, ¿cómo se dice? Explicarlo con la garganta, ¿no? Porque también es un órgano que se ve muchas veces afectado, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en este momento, lo que estamos explicando, ¿ok? Que nuestro cuerpo no tiene nada de equivocado, es todo perfecto. Y
cuando él está a resolver un conflicto, cuando lo resuelve, automáticamente va en autosanación. Familia, una premisa también que yo quiero explicarles a ustedes es que una cosa es sanación y otra cosa es cura. Y me van a decir, no, che, si yo estoy sana. No, a ver. Sanar las emociones es poder liberar nuestra alma y poder llegar a nuestro espíritu con mucha más armonía. Cuando se sana, la cura es la consecuencia de la sanación. ¿Ok? Entonces ya mi cuerpo no va a tener necesidad de mandarme ningún mensaje porque yo ya lo entendí. Entonces va hacia la autocura. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a identificar aquí. Aquí nadie sana. Disculpen, aquí nadie cura. Aquí quien quiere cura tiene que sanar la parte emocional. ¿Qué cosa? Creado de un conflicto. ¿Cómo? A través de ¿cómo se creó? A través de un sentido biológico, ¿ok? Y vamos a ir siempre detrás para adelante o delante para atrás. Así quieras tú saltarte un paso, la única cosa que no te puedes saltar es no expresar tus emociones, ¿ok? Perfecto. Luca, ¿puedes poner la próxima diapositiva, por favor? Sì, Cristi, dovrei dire qualcosa per quanto riguarda... Ah, tengo que decir algo por algún mensaje. ¿Hablamos Sí. después? ¿Después o ahora? No, después, después. Ah, ok, ok, Sigamos para no ok. quitarle, sí. Respondemos después, dices. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? En esta diapositiva voy a explicar qué cosa sucede cuando nosotros estamos en ese momento de estrés, en ese conflicto, ¿ok? O cuando estamos siempre pensando al conflicto que pasamos, a la, al no tener dinero, al estar siempre en una situación precaria o de repente a estar siempre pensando o sintiendo que no soy capaz de lograrlo, o que tengo que salvar a las personas, o que tengo que ayudar, ¿ok? O que tengo que dar todo a las personas y sentirme siempre vacía, ¿ok? Entonces, todo eso, ¿qué cosa crea? Crea que nosotros estemos en constante estrés. ¿Y qué cosa es lo que libera mi cuerpo? ¿Cómo se enferma prácticamente mis células? Porque vamos a entender que está bien, una emoción está detrás de un órgano, pero ¿qué cosa es un órgano? Un órgano es un tejido celular, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo pensamientos, tengo este conflicto que no me deja, que esto lo pienso, lo puedo pensar racionalmente, pero lo puedo pensar también inconscientemente. La diferencia es que cuando uno lo vive inconscientemente, lo vive desde la mañana hasta la noche. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te tocó que alguien te robe por la calle, y si tú no sanas ese conflicto que se creó en ese trauma, ¿ok? En ese momento estresante, tú vas a inconscientemente, apenas tú se active ese pensamiento, tú te vas a sentir robada o ultrajada o violada, ¿ok? Por todas las veces. Si te ocurrió hace un año, por un año tú vas a sentir ese conflicto dentro de ti. Imagínate cuántas veces qué impacto puede tener ese evento que viviste en tu cuerpo, en tus células, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy pensando que me van a robar, estoy pensando, ahí no me van a robar, ahí no que me van a quitar, ahí no que me van a hacer daño, ahí no que me van a agredir, ahí no que esto que el otro, mi cuerpo comienza a activar dos hormonas muy importantes que se llaman cortisol y adrenalina, ¿ok? ¿Qué cosa es el cortisol y la adrenalina? Estas son dos hormonas que comienzan a atacar o a modificar nuestras células que están sanas. Es como un veneno que comienza nuestro cuerpo, ¿ok? A activar, ¿ok? Entonces, cuando yo no sano ese conflicto, cuando yo no identifico ese conflicto, yo voy a seguir dando siempre cortisol y adrenalina a mis células. Y mis células ya no van a ser esas células sanas, bonitas que estaban cuando yo nací. No, van a comenzar a modificarse.
Y en esa modificación, mi piel va a comenzar a escamarse, mi piel va a comenzar a quitar la melatonina, ¿ok? Se va a comenzar a manchar o mi cabello se va a comenzar a caer. Dependiendo del conflicto que haya hecho o de la emoción que haya vivido, eso va a comenzar a suceder. Que mis células no van a ser más sanas y que en el proceso de la célula, de la mitosis celular, para poder crear otra célula sana, mi mitosis o la mitosis de la célula no va a lograr poder desarrollarse en modo normal, ¿ok? Como el cuerpo. Como habíamos dicho, que el cuerpo ya es una máquina perfecta y ya sabe todo lo que tiene que hacer. Entonces, en ese momento, ¿ok? Es que nosotros estamos con cortisol, con adrenalina, vamos a responder en un modo como que nos falta energía, nos falta fuerza, porque la célula es energía. Nuestras células es energía, nuestro cuerpo es energía. Nuestro cuerpo tiene ¿qué cosa? Tiene un neutro, ¿ok? Una parte neutral, ¿ok? Tiene, tiene materia, pero la materia necesita de energía para vivir y la energía necesita de esta pequeñísima materia para vivir. Entonces, ellos dos se necesitan, pero cuando se vive solo en materia y se apaga la energía, nosotros vamos a estar siempre cansados, sin fuerza, tristes, depresivos, ansiosos, ¿ok? Entonces, todo eso va a conectar que nuestro cuerpo comience a no ser más un cuerpo perfecto, ¿ok? Pensamos nosotros que hay algo que no está bien, porque obviamente, ¿qué sucede cuando nosotros activamos el cortisol y la adrenalina? El cortisol y la adrenalina verdaderamente sí sirve. Cuando estamos en un evento de peligro, tipo que hay un terremoto, tenemos que correr y nuestro cuerpo comienza a manejar, a estar siempre a 1000 por hora, ¿no? Nuestro corazón late más fuerte y todo. Pasa el temblor, pasa el terremoto y nos calmamos. ¿Qué sucede en ese momento? El conflicto de la sobrevivencia se ha terminado. En ese momento nos viene giramiento de la cabeza, nos viene el tremor, comenzamos a tremar, comenzamos a temblar, comenzamos a vomitar. Hay algo que en nuestro cuerpo funcionó demasiado rápido, ¿ok? Funcionó en un modo demasiado, ¿cómo se dice? Violento, ¿ok? Entonces mi cuerpo comienza a bajar ya los niveles de cortisol y de adrenalina y comienza la autosanación. ¿Cuál cosa es la autosanación? El síntoma, el vómito, como habíamos ya dicho. ¿Ok? Eso es en ese modo, al nivel orgánico, o sea, como nosotros nos vemos en nuestro organismo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el problema, señores, familia, me gusta decir mucho esta palabra porque yo siento que todos somos una familia. El ser humano es toda una familia. ¿Qué sucede? Cuando mi célula, que tiene una información de un conflicto, de un cierto conflicto que está haciendo, a través de una emoción, ¿sabes qué sucede? Que no va a tener la chance de activar mi sistema inmunológico. Entonces, la clásica en la medicina tradicional dicen, es una enfermedad inmunológica. Es cierto, porque una enfermedad inmunológica, como ellos lo definen, ¿ok? Es que mi cuerpo no está creando las células justas para poder, ¿ok? Afrontar lo que es tener un cuerpo en armonía, ¿ok? Entonces mi célula, en mi célula que ya hasta ha tenido tanto de este cortisol, tanto de esta adrenalina, llega el momento de la mitosis, se divide para poder crearse dos células sanas, no son sanas. ¿Ok? Y mi sistema inmunológico comienza a bajar. ¿Y qué sucede? Que estoy a la preda de cualquier situación que pueda vivir, ¿ok? Entonces, no existe que tenemos virus, bacterias, hongos, ¿ok? Que están creando algún mal en nosotros. No, que cuando mi sistema inmunológico realmente no está bien, no está sano, mis células, mis tejidos celulares de mis órganos, cuando no están bien, yo no voy a poder sanar ese síntoma que estoy creando, ¿ok? A través de mi conflicto y a través de mis emociones.
Entonces no existe la enfermedad inmunológica. Existe que estoy viviendo un conflicto talmente potente dentro de mí que no sé cómo salir. ¿Ok? Perfecto. Síntomas comunes normalmente cuando nuestras hormonas y cuando nuestro cortisol y nuestro estrés se activan a 1000 por hora. Mucha fatiga, ¿ok? Dolencias digestivas, presión arterial alta, ¿ok? Y así digamos que son muchos nuestros síntomas muy comunes, ¿ok? Cuando estamos en este estado ¿cómo se dice, no? Del conflicto, ¿ok? Del estrés, prácticamente. Entonces, esto, familia, es lo que quiero que quisiera que ustedes entiendan. Una cosita que quiero regalarles, ¿ok? Que cuando finalmente, una información, ¿no? Que cuando finalmente logramos tener en control nuestro cortisol y nuestra adrenalina, la dopamina comienza a activarse. Es ahí que cuando yo comienzo a tener paz mental, paz espiritual, cuando comienzo a escucharme, a reconocer que tengo algo que resolver, la dopamina comienza a ser la hormona de la alegría, ¿no? Entonces comenzamos a sentirnos distintos, porque ya no estoy mentalmente pensando que alguien me va a venir a robar, o alguien me va a venir a violar, o alguien me va a venir a agredir, o alguien me va a venir a hacer algo, no. Simplemente vivo la paz mental. Cuando la mente tiene paz, nuestro cuerpo tiene salud, ¿ok? Entonces, no es que nosotros tenemos la parte mental, mente y cuerpo desconectados. No, no es que el médico te tiene solamente que curar el cuerpo y la mente el psicólogo. No, es todo un tipo de conexión. Es una sanación, es una salud global, ¿ok? No es que voy por la mente, voy al psicólogo para que me explique lógicamente, racionalmente qué me pasó. No me interesa saber qué me pasó, me interesa saber qué conflicto viví y cómo lo puedo resolver. Eso no te lo da, porque, repito, lo que yo tengo que resolver con la mente, ¿ok? No lo voy a poder encontrar en mi corazón. Entonces, mi cuerpo tiene que tener ¿cómo decir? Una conexión interna, ¿ok? Alma, mente y cuerpo, como ya lo había dicho antes, ¿no? En la primera triada. Entonces, yo no puedo encontrar la solución de mis conflictos con una lógica o con una racionalidad, porque mi conflicto vive a través de mis emociones. Entonces, la respuesta de mi corazón, porque las emociones parten del corazón, no las voy a encontrar en mi cabeza, en mi parte lógica. Y mis conflictos lógicos de mi mente no los voy a poder resolver, ¿ok? Mirando el corazón. Entonces, tenemos que conectar esto que se llama mente, cuerpo y alma. ¿Ok? Perfecto. Familia, comenzamos a dar comentos, o sí, a comentar, para así poder interactuar entre nosotros y poder conocernos. Espero que esta información les sea de agrado. Y vamos a comenzar a cambiar esta slide, Luca, esta diapositiva. Eco. Este slide me gusta muchísimo porque he abreviado mucho todo lo que he dicho hoy, o esta noche. Quisiera hablar horas de horas de horas y darles tantas información todavía para los que ven mis videos, para los que me hacen hate, para poder explicarles realmente qué cosa es, cómo la salud, cómo yo percibo la salud, ¿ok? La salud, prácticamente todos vamos detrás de la salud, ¿ok? Estamos siempre a correr detrás de la salud. Pero si yo la salud, ¿por qué me tengo que escapar? ¿Por qué tengo que correr detrás de la salud escapándome de la enfermedad? Todos escapan de la enfermedad para correr detrás de la salud. No, la salud no se lucha. No tengo que luchar, correr para estar en completa salud. La tengo que acompañar, ¿ok? Entonces mi enfermedad viene acompañada. No creo una guerra con mi enfermedad o con la enfermedad o con el síntoma o con la diagnosis que me han dado. Lo cancelo. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que yo tengo que acompañar. ¿Cómo tengo que percibir esto que se llama síntoma? ¿Ok? O diagnóstico. Entonces, tomando conciencia. Tengo que hacer una toma de conciencia. Tomando conciencia e identificando la emoción que nunca logré expresar.
diciéndole a mi padre, me abandonaste y me hiciste sentir muy sola, ¿ok? Y atención, una cosa, cuando nosotros identificamos nuestras emociones, no es para encontrar un culpable, para hacerlo consciente, para saber qué cosa fue lo que me dolió internamente, ¿ok? Entonces acá no hay culpables, no hay culpables, como tampoco hay víctimas y como tampoco hay, ¿qué cosa? Víctimas ni culpables, ¿qué cosa sí hay? Responsables. Entonces, esta noche yo los voy a invitar a comenzar a ser responsables, responsables de sus decisiones, porque cuando yo decido sanar es porque voy a hacer una acción. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a accionarme a través de una decisión. ¿Cuántas personas aquí esta noche han decidido tomar acción a través de una decisión? ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que me voy a ir al Caribe si todavía no he comprado los billetes para irme al Caribe? Entonces, no hay una decisión si no hay una acción. Entonces, vamos a comenzar a tomar conciencia, vamos a comenzar a trabajar, a laborar en nuestros conflictos. Entonces, primero voy a comenzar a identificar mi, ¿cómo se dice? Mi sentido biológico. ¿Qué viví para poder que mi cuerpo haya respuesto en este modo? ¿Ok? Después vamos a llegar con la liberación emocional, que es reprogramar mis creencias que me limitan. Que no puedo decir siempre o puntar el dedo y decir el picante, el tomate, mucha cebolla, mucha sal, mucho azúcar. No, acabemos con eso que siempre hemos pensado que sea real, que sea una verdad absoluta que hemos, como se dice, heredado de nuestro pasado, de nuestros abuelos, ¿no? Ellos con la poca información que tenían. ¿Ok? No se trata de lo que comes, no se trata de dónde vives, no se trata de lo que haces, se trata de cómo vives. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a reprogramar las creencias, a comenzar a entrar dentro de nosotros y con mucha responsabilidad lograr tener otras respuestas. ¿Ok? Y vamos a integrar la cosa más bella, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿ok? A través de hábitos saludables. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Que voy a comenzar a hablarme distintamente, que voy a comenzar a qué? A darme importancia, a ser la persona más importante, a pensar en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero comer, en mis decisiones, que sean siempre la primera cosa que yo pueda respetar en mi vida. Muchas veces, muchas personas te van a decir qué egoísta que eres, piensas solo en ti. No, porque cuando me duele el cuerpo, nadie piensa en mí, nadie sabe cómo me siento. En cambio, cuando yo me hago respetar, mi cuerpo comienza a tener autoestima, mi mente, mi alma comienza a amarse y mi cuerpo comienza a tener fuerza. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces pensando en ti, cuando tú haces todo con amor hacia ti, tú prácticamente estás comenzando a amarte, a darte una autoestima distinta, ¿ok? Integramos el cuerpo y la mente, ¿ok? Entonces, esta mente está pensando, está siempre en un pensamiento que se repite mañana, tarde, noche, cuando duermo, cuando no duermo, cuando como, cuando no como. Estoy pensando que siempre hay algo que me va a hacer daño, ¿ok? ¿Qué es lo que como? ¿A dónde voy? ¿Qué respiro? ¿Qué hago? ¿No? Entonces vamos a comenzar a tener hábitos saludables. Primero, reconocer nuestras, nuestras emociones. Primero, antes que todo, vamos a descubrir nuestros conflictos, ¿ok? Nuestros conflictos internos y resolverlo a través de la siguiente fase, que es la liberación emocional. Perfecto. Luca, puedes pasar la otra, ¿ok? Y la conclusión de esto que les he explicado esta noche, muy breve, porque me gustaría, como repito, decirles tantas cosas, tantísimas cosas, tanta información, hablar de cada síntoma, de cada órgano, etcétera, etcétera. Pero mañana vamos a tener una herramienta muy bonita para que ustedes puedan identificarlo, ¿ok? Mañana les vamos a dar una herramienta muy bonita para que ustedes puedan identificar sobre todo la primera fase, ¿ok? Que son sus conflictos, ¿ok? ¿Qué cosa vivieron? Entonces, la conclusión de esta noche es que las emociones, ¿qué cosas son? Señales claves para tu bienestar integral, ¿ok? Entonces, reconocerlas, liberarlas, identificarlas
y sobre todo, eh, como habíamos ya dicho, responsabilizarnos de estas emociones que han creado un cierto mensaje físico, ¿ok? Liberarlas es contribuir a la salud, a la prevención de nuestras enfermedades. No porque no queramos tener más enfermedades, no, es porque vamos a prácticamente que cuando mi conflicto va resuelto, mi emoción va escuchada, mi cuerpo ya no va a poder tener por qué enfermarse, ¿ok? Y no va a poder repetir esa enfermedad que ya estás viviendo seguramente en este momento, ¿ok? Autoconocimiento, acompañar siempre estas, ¿cómo se dice? ¿No? Estas informaciones de formación. Hoy para mí es simplemente información. Cuando haremos ya la formación será distinto. ¿Okay? Vamos a aprofundir muchísimo, muchísimo, ¿ok? En la formación. Entonces, lo que vamos a hacer es a que a través del autoconocimiento, de conocernos, de saber cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos hablamos, cómo nos identificamos, porque mucha gente acá, muchas personas se identifican con sus síntomas. No, nosotros no somos síntomas. Y eso lo vamos a también explicar en otras reuniones de formación para que ustedes puedan tener una identidad desconectada de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, vamos a acompañarlos en un proceso de liberación y de sanación. Como ya lo habíamos dicho, se sana para llegar a la cura. No se cura primero para llegar a la sanación. No, el proceso es primero la sanación y la consecuencia será que tu cuerpo comenzará a autosanar, a autocurarse. ¿Ok? Perfecto. Luca, ¿tienes algo que comentar? ¿Hay algunos comentarios de las personas que están acompañándonos hoy día? Sí, Cristi, he visto algún comentario en la Zoom. Alguna persona está preguntando, pero no ha hablado de la psoriasis, pero no has hablado de la hemorroides. ¿Cuál es la causa de los problemas a los riñones? Entonces, familia, esto no es un webinar para explicar todas las enfermedades, porque cada uno de nosotros tiene una enfermedad distinta. Nosotros hemos explicado, sobre todo con el webinar de ayer, cómo funciona tu enfermedad, ¿ok? Que tú tengas hemorroides, que tú tengas diabetes, que tú tengas fibromialgia, que tú tengas psoriasis o algo, tiene que ver cómo funciona tu enfermedad. Porque se entiende, esto lo hemos visto ahí, con el webinar de ayer, porque se entiende que tu enfermedad hay una fase de conflicto, una fase de solución, una fase de resolución del conflicto, entonces de sanación, entiende cuál es la verdadera causa de tu síntoma. Obviamente, esto es el primer webinar que hacemos, familia, o el tercero de repente. Entonces, seguramente hablaremos haremos un webinar solo de dolores articulares, uno solo de problemas de piel, otro webinar de otro argumento. Ahí podemos entender en lo específico cómo funciona tu enfermedad. Pero necesitamos de tiempo, ¿ok? Para desarrollar toda esta información. Seguramente mañana hay una grande ayuda porque te damos la herramienta muy, muy poderosa e importante eh, para que tú puedas saber, saber cómo funciona tu enfermedad. ¿Ok? De esto hablaremos mañana. Cristi. Sí, sí, justo estaba viendo un poco acá los mensajes, ¿no? Lo que han comentado, dice cómo puedo sanar mis conflictos, cómo puedo sanar mis conflictos, cómo puedo sanar mis hemorroides. Familia, prácticamente la información que estamos dando no es solo para una enfermedad específica, es para todos los síntomas, enfermedades o diagnósticos que ustedes puedan haber tenido, que ustedes tengan, ¿ok? Porque no se trata que, eh, ¿cómo decir, no? Rosa tiene dolor de talón, ¿ok? De talones. Y Juan tiene la psoriasis, perfecto. Se trata de que
una sola técnica, o en este caso, esta técnica que será descrita mañana, que vamos a darles información muy precisa, va a servir para que ustedes puedan identificar qué cosa vivieron y cómo salir de ese conflicto, ¿ok? Entonces, haciendo una toma de conciencia. Aquí nadie les va a dar la poción mágica. Atención, la poción mágica está escrita, está ya definida, pero no es una crema, no es una loción, no es una pastilla, es la toma de conciencia, ¿ok? Entonces, repito, la enfermedad tiene dos fases. Una es el programa y el otro es la parte de la sanación a través de las emociones, ¿ok? Sì, Entonces, el día de perché mañana, Cristi, no? La cosa molto importante, cioè, sabes per famiglia qué diferencia hay de saber que tu enfermedad es una cosa mala, una desgracia, y la diferencia de saber que tu enfermedad es un mensaje de tu cuerpo? ¿Sabe qué diferencia hace esto? Cioè, hace es una información muy, muy poderosa. Solo saber esto, que la enfermedad no es una cosa grave, no es una cosa mala, es la sanación de tu cuerpo, es un mensaje, porque gracias a tu enfermedad puede entender lo que tú estás sufriendo en tu vida. Entonces puede ir a trabajar en lo que está sucediendo en tu vida. El cuerpo, por añadidura, va a sanar tu cuerpo. Tu cuerpo te sana cada día. Ahora tu cuerpo está sanando, solo que tu cuerpo está sanando tu conflicto que tú estás viviendo. Actualmente, de repente, está viviendo un conflicto. Seguramente, si usted tiene una patología, si usted tiene una enfermedad, está viviendo un conflicto. Y cuando tú terminas el conflicto, el cuerpo dice, ah, ok, ahora termino de sanar lo que me falta y después tú no tienes la sanación. La sanación no llega cuando tú terminas tu conflicto. Lo que hemos hecho, lo que hemos visto ayer, vale para todas las enfermedades, todas. Entonces, en la grabación de ayer te llegó en la mail, ¿ok? Entonces, y el seguramente correo si electrónico. el correo electrónico. Entonces, si tú te has escrito este webinar, seguramente al 100% la tiene. Entonces, tiene que ver, cuando hemos hablado de la curva bifásica, de lo que dice el doctor Hammer y nuestra biología de nuestro cuerpo, si tú vas a ver lo que hemos hecho ayer, entiende cuál es tu conflicto, entiende por qué tiene la enfermedad y puede sanar. Porque, repito, la diferencia más grande del mundo es una información más poderosa, es saber que la enfermedad no es una cosa mala, la enfermedad es tu ayuda. Y ya esto cambia toda tu vida. Se lo entiende con la conciencia, no con la parte racional de ti. ¿Ok, Cristi? Sí, ahora sí, solo 2 minutos y explico muy velozmente, ¿ok? Lo que estamos preguntando, ¿ok? Intensamente, te dice, trabajando en mi valida de abandono, voy a comenzar a trabajar mi sobrepeso. Ayer me comentaste que era abandono, claro. Prácticamente el abandono, ¿qué cosa se siente? Soledad. Esa emoción viene trabajada, viene sanada, viene, ¿cómo se dice? Hacemos una reconversión de lo que es la soledad, ¿ok? O el estar solo, el estar abandonado, que es la emoción, y el sobrepeso ya comienza a bajar, porque no tengo nada más que sentirme solo. O sea, no voy a comenzar, no voy a continuar a comer para hacerme ver y que la gente ya no me deje sola, ¿ok? Entonces, inconscientemente, es como una respuesta que tengo que alimentarme tanto para que alguien me vea y así si me ve, no me va a dejar sola, no me va a poder no ver, entonces va a tener que estar mirándome, ¿ok? ¿El Alzheimer también es un conflicto? Sí, sí, Belkis. El Alzheimer también es un conflicto. Familia, todas las enfermedades tienen un conflicto atrás, todas, Sí, todas y con, todas. con, con la herramienta que mañana vamos a dar, ¿ok? Con la herramienta que mañana vamos a dar prácticamente, ustedes van a entender el conflicto del Alzheimer, de la demencia senil,
del Parkinson, ¿ok? Son conflictos que en la biología son conflictos de constelación, ¿ok? Prácticamente son conflictos que se vivieron ya, aunque también ya desde la barriga, ¿ok? Desde una información celular que transmite la mamá. Por eso es que yo cuando hablo, no digo cuando alguien también me ha dicho, ah, es genética o es genérico. No, de repente porque hablo un poco español, italiano a la vez. No es genética, ¿ok? No es genética. Eso es lo que quiero decir. Es proyección, es a través de nuestras células, es una información, una herencia de información que nuestra célula tiene y que nosotros transmitimos a nuestros hijos, ¿ok? Entonces, el Alzheimer también es un Sí, conflicto, Cristi, ¿ok? otra pregunta que han hecho, ¿no? ¿Cómo puedo sanar mis conflictos? Bien, Mm, entonces, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿No? La persona quiere saber justamente cuál es el conflicto de diabetes, cuál es el conflicto de psoriasis, hemorroides, etcétera. Bien, después la persona quiere saber, ¿y cómo resolver mi conflicto? Entonces, familia, tenemos que hablar de todas las enfermedades, cómo sanar el conflicto. También hablamos de heridas emocionales porque nosotros sanamos, ayudamos a sanar la herida emocional. Eh, Hacemos todo, pero familia, necesitamos tiempo para hacer todo, ¿ok? Necesitamos sí, tiempo. Ahora que estamos desarrollando este trabajo en Sudamérica, seguramente haremos una webinar por semana, ¿ok? Entonces, paciencia, vamos ¿cómo se dice? A contentar, Cristi. No me recuerdo. sí, sí, vamos a escuchar. Ahora, Luca, voy a terminar de responder dos, tres preguntas que están aquí. Dice Mercedes, dice la artritis, por favor, dijeron que era hereditaria de mi mamá. No se hereda la enfermedad, Mercedes, se hereda la emoción. ¿Ok? No se hereda la enfermedad, se hereda la emoción. ¿Ok? El conflicto de la artritis, de toda nuestra parte arti, ¿ok? Nuestro sistema osteoarticular, es prácticamente el no sentirme de valor. No me siento de valor, no me siento capaz de lograr, de tener algo, de lograr poder tomar una dirección. ¿Ok? Entonces, la artritis es esto. ¿Por qué? Porque la artritis, ¿qué cosa es? ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando está en estrés? Comienza una inflamación interna, ¿ok? Comienza a inflamar, 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 inflamar. Termina mi conflicto, la artritis comienza a liberar, o sea, se crea la artritis porque el cuerpo comienza a liberar esa inflamación. Esos líquidos que estuvieron ahí presentes, ¿ok? Que sea la rodilla, que sea el mal de columna, que sea la cervical, que sea lo que tú ves que se inflamó en tu cuerpo, es un conflicto de desvalorización. No me siento de valor, ¿ok? Entonces, Pero todo es Cristi, hasta las... Cristi, Sí, hacemos una cosa. Mañana, 10 minutos, 20 minutos, hablamos de esta cosa. Así sí, nos vemos mañana y sí, hablaremos un poquito de las perfecto, enfermedades. ¿ok? Entonces, para los que me han preguntado por la columna, por la esclerosis, por las Mañana hernias, responderemos a ¿ok? todo. Más que preciso, es un conflicto de desvalorización. Y mañana iremos a profundizar, ya que tenemos un poquito más de tiempo, y vamos a dar prácticamente el instrumento para poder lograr identificar sus conflictos, ¿ok? Eso es lo más importante, identificar los conflictos. Y después iremos a la fase de la sanación, ¿ok? De liberar las emociones. Perfecto, familia. Yo les Gracias agradezco a a ustedes todos, muchísimo familia. que haya acompañado también esta noche, ¿ok? Chao, María Que sea Elena. hayan estado con nosotros. Gracias a María Elena, bellísima María Elena, a todos nuestros amigos que ya nos conocen, clientes que también ya han estado con nosotros y a quien no nos conoce, Hilda también. bienvenidos. Hilda, brava, Hilda. Bienvenidos a los que no nos conocen a esta nueva información de esta nueva medicina, ¿ok? Que no es medicina, pero que es conciencia, ¿ok? Un Gracias abrazo con desde todos. aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao a todos.